Bien, buenas tardes. Vamos a desarrollar el curso Decreto Supremo 023-2017, Energía y Minas, que es la modificatoria del Reglamento de Seguridad y Salud en Minería, ¿no? ¿Modificatoria a quién? Al Decreto Supremo 024-2016 de Energía y Minas. Vamos a hacer una especie de comparativo ambos reglamentos, ¿no? de, de prevención y seguridad minera. ¿Cuáles son los objetivos de este curso? ¿No? Mostrar los cambios en relación al Decreto Supremo 024-2016, ilustrar las posibles maneras de implementar, ¿no? Generar un marco de discusión y opinión respecto a estos cambios. El contenido, ¿no? El contenido, tenemos 5 títulos, ¿no? Anexos y guías, ¿no? El primer título, gestión del sector minero, ¿no? Gestión de los titulares de actividades mineras en segundo lugar. El tercer título es sistema de gestión de seguridad ocupacional, ¿no? El título cuarto, gestión de operaciones mineras. El título 5, gestión de servicios y actividades conexas. Y los anexos y guías, tenemos 37 anexos, 3 guías, más el anexo 16A y el anexo 38. ¿Okay? Vamos a desarrollarlos. Todos los anexos, todos los títulos, poco a poco, como les dije, en una especie de comparativo, ¿no? El marco normativo general, ¿no? En lo que es la ley 29783 y el decreto supremo 005, ¿no? En lo que es minería, el 024, ¿no? Que el 29 de julio del 2016 entró en vigencia, ¿de acuerdo? Entonces tenemos decretos supremos en hidrocarburos, en electricidad, en puertos, ¿no? En comercio, servicios agrícolas, industria y la construcción civil. ¿De acuerdo? Hoy vamos a desarrollar todo el ámbito minero. El marco legal, ¿no? El 18 de agosto del 2017 se lanza esta modificatoria, ¿no? Con el Decreto Supremo 023-2017, ¿no? Que en grandes modos modifica que los artículos el 2, el 7, el 29, 52, 58, 60, 61, ¿no? Y todos los anexos que ustedes puedan apreciar ahí en el listado. ¿De acuerdo? Vamos a desarrollar cada uno, vamos a conversar al respecto sobre cada uno de ellos. El título primero nos dice gestión del subsector minero. ¿Okay? El capítulo 1, ¿no? Las disposiciones generales, ¿no? Y el subcapítulo 1, objetivos y alcances, ¿no? ¿Qué nos dice el Decreto Supremo 023? ¿No? El artículo 2. Las actividades a las que alcance el presente reglamento son las siguientes. Las actividades mineras desarrolladas en los emplazamientos en superficie o subterráneos de minerales metálicos y no metálicos, ¿no? En lo que va de exploración, ¿no? En el ítem 7, ¿no? Nos indica de que actividades de cierre de minas, cierre temporal, progresivo y final, ¿no? De componentes y o actividades de cierre pasivos, ambientales mineros en la etapa de ejecución de cierre y de reaprovechamiento de pasivos, ¿no? En actividades mineras hablamos de todo lo que son construcciones civiles, montajes mecánicos, eléctricos, instalaciones anexas o complementarias, ¿no? Y todo lo que conlleva a este rubro, ¿no? Llámese, pues, lo que es transporte también entraría aquí, ¿no? Entraría aquí porque son actividades conexas a la minería, ¿no? Las mineras dependen mucho de lo que es los transportistas, ¿no? Los transportistas llevan todo tipo de mercadería, llevan todo tipo de material mineral, ¿no? Tanto como llevan como traen a las zonas de despacho, ¿no? En el capítulo 1, disposiciones generales, subcapítulo 2, definición de términos.
¿no? ¿Qué nos dice el 024? ¿No? Nos habla de accidente incapacitante en el punto 2. Dice, suceso cuya lesión resultado de la evaluación médica da lugar a descanso o ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Eso nos hablaban en el 2016. Hoy en día nos dicen, en el 2017, suceso cuya lesión resultado de la evaluación y diagnóstico médico da lugar a descanso mayor de un día. Ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se toma en cuenta el día ocurrido el accidente, ¿no? Aquí dice lugar de descanso, ausencia justificada al trabajo, ¿no? Habla de una evaluación médica, pero ya estamos hablando a hoy en día en un diagnóstico médico, ¿no? ¿No? Un diagnóstico donde nos va a decir si la persona va a tener uno o más días de descanso médico o va a tener que ser retirada, va a tener que ser evacuada, ¿no? A un centro médico especializado, salía con una salida de vida. Seguimos en el capítulo 1, ¿no? Según el grado de incapacidad, los accidentes de trabajo pueden ser de, ¿no? En el 2016 hablábamos de accidentes leves, ¿de acuerdo? Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera en el accidentado un descanso, ¿no? Un descanso con retorno máximo de un día, ¿no? Siguiente a sus labores. Dice un descanso breve. Ese breve fue eliminado, fue cambiado anteriormente. Y hoy en día nos dice que accidente leve, suceso cuya lesión resultado de la evaluación y diagnóstico médico genere el accidentado un descanso con retorno máximo al día siguiente a las labores habituales de su puesto de trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Yo me accidento hoy día, ¿no? Yo me accidento hoy día, me golpeo la mano, sufro una hematoma en la mano, en uno de los dedos, ¿no? Me llevan al centro médico, ¿no? Y me dan descanso médico por un día, ¿no? Me llevan a mi dormitorio, paso el día y al día siguiente me reincorporo a mis labores cotidianas, ¿no? Ahí no está considerado accidente, no hemos considerado nada, ¿de acuerdo? ¿Ok? Estamos retornando al puesto de trabajo, ¿no? Al día siguiente sin mayor problemas. Accidente incapacitante. Decían, suceso cuya lesión resultado de la evaluación médica da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos no te toma en cuenta el día que ocurrió el accidente. Según grado de incapacidad, los accidentes de trabajo pueden ser ¿ok? Parcial temporal, total temporal, parcial permanente o total permanente. ¿De acuerdo? ¿No? Parcial temporal, hablábamos de que cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad, ¿no?, parcial de utilizar su organismo, ¿no?, se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. Hoy en día hablan cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad parcial de utilizar su organismo. Se otorga tratamiento médico hasta su plena recuperación, ¿no? Entonces, ahí anteriormente hablábamos de que se otorgará. Hoy en día hay que hacerlo, ¿no? En un accidente con total temporal, cuando la lesión genera en un accidentado la imposibilidad total de utilizar su organismo, ¿no?, se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. Igual forma, se otorga, ¿no? Ya no hablamos de otorgar a tiempo futuro, ahora hablamos de otorgar a tiempo presente. Parcial permanente cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro, ¿no?, u un órgano de las funciones del mismo. Y hoy en día dice cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano de las funciones del mismo, ¿no? Prácticamente no ha cambiado nada en este ítem, ¿no? Y el total permanente nos hablaba cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un mismo órgano o de sus funciones del mismo,
¿no? Decía de que se considere a partir de la pérdida del dedo meñique, ¿ok? Eso se retiró de este decreto supremo ya hace mucho tiempo. Y hoy en día dice total permanente cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de uno o más miembros u organismos y que incapacita totalmente al trabajador para laborar, ¿no? Entonces, aquí hablamos de la labor, hablábamos en antes de las funciones, ¿no? Que podíamos cambiarlo quizás a otro sector. Aquí habla de que está imposibilitado totalmente para poder ejercer una labor. También nos dice que en los supuestos regulados en los numerales 2.1 y 2.3 precedentes, el trabajador que sufrió un accidente tiene el derecho a ser transferido a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud, conforme lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en Trabajo, ¿no? En estos supuestos, el titular de la actividad minera debe requerir la entrega por parte del referido trabajador de la constancia médica en la que expresamente se detallan qué actividades puede llevar a cabo el trabajador para no interferir en su tratamiento de recuperación, ¿no? Aquí nos indican de que si el trabajador accidentado puede cubrir otra labor en la empresa minera, lo podría hacer, dependiendo los riesgos a los que pueda estar sometido también, ¿no? Entonces, todos los informes médicos hay que entregarlos a la autoridad minera para que los pueda estudiar, los pueda revisar y nos puedan asignar una nueva labor dentro de la unidad minera, ¿no? Caso contrario, cedemos puestos a disposición de las oficinas administrativas, ¿no? Para hacer una labor mucho más sencilla, mucho más tranquila, se puede decir, ¿no? ¿No? Aquí tenemos a trabajadores con riesgos, ¿no? Ahora ingresamos al subcapítulo 2, ¿no? Definición de términos. Continuamos con definición de términos. En el 024 nos decía carretera de alivio, ¿no? Y en el 023 nos dice carretera de alivio o rampa de emergencia, ¿no? Anteriormente hablábamos de que una vía con pendiente mayor a 5%, ¿no? En posición diagonal a la vía existente y ubicada en las vías de circulación frecuente, que servirá para ayudar a la reducción de la velocidad del equipo o del vehículo de transporte, al control de dicha velocidad hasta detenerlo, ¿no? Una carretera con una pendiente, ¿no? Que iba disminuyendo a medida como iba avanzando el vehículo, iba disminuyendo hasta llegar a cero, ¿no? Y hoy en día dice que es una vía o carril adicional que se construye para ayudar a la reducción de la velocidad de la maquinaria y controla hasta detenerla en situación de emergencia, ¿no? Entonces, mientras que una nos dice en una posición normal, en una actividad normal, en la siguiente, la de hoy en día, nos habla en que es construida, ¿no? Especialmente para lo que es la atención de una emergencia. Estabilidad física, anteriormente no nos hablaban de estabilidad física, hoy en día sí, ¿no? Comportamiento estable en el tiempo de los componentes o infraestructura operacional minera frente a factores exógenos o endógenos, que evite el desplazamiento de materiales con el propósito de no generar riesgos de accidentes, ¿no? O contingencias, ¿no? O sea, se establecen tiempos de paralización, ¿no? Mientras que estábamos hablando de lo que es una carretera de alivio, entonces aquí nos dice de que los tiempos, ¿no? Deben estar ya estudiados, ya definidos, ¿no? En cuánto tiempo debe parar o no una maquinaria en caso de tener una emergencia.
Hablábamos de ambiente de trabajo. Hoy en día hablamos de lugares de trabajo, ¿no? El ambiente de trabajo es el lugar donde los trabajadores desempeñan las labores encomendadas o asignadas. Y listo. Hoy en día hablamos del lugar de trabajo, todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo, o donde tienen que acudir para desarrollarlo. Entiéndase que toda referencia al centro de trabajo en el presente reglamento reemplaza al lugar de trabajo, ¿no? Aquí entendemos de que cuando hablábamos de ambiente de trabajo, pues era en el sector, en el punto donde nos destinaban nuestras labores, ¿no? Llámese la planta de procesos, etcétera, ¿no? Acá es el sitio, el área donde se permanece y se desarrolla el trabajo, o sea, la unidad minera por completo. Seguimos en definición de términos. Hablábamos de centro de trabajo, unidad de producción o unidad minera. Hoy en día hablamos unidad minera o unidad de producción. Hablábamos, ¿no? En el 024 nos decía que es el conjunto de instalaciones y lugares en que los trabajadores desempeñan sus labores relacionadas con las actividades mineras o conexas. Están ubicados dentro de una unidad económica administrativa o concesión minera o concesión de beneficios o labor general o transporte minero. En el caso de la concesión de beneficios, ¿no? Y concesión de transporte minero se encuentran fuera de la unidad económica administrativa. Dice hoy en día que es el conjunto de instalaciones y lugares contiguos ubicados dentro de unidad o varias unidades económicas administrativas. Concesiones mineras, concesiones de beneficio, concesiones de labor general, etc., ¿no? Entiéndase en adelante que la definición de centro de trabajo, unidad de producción, unidad de minera ha sido reemplazado por este alcance.